ojos, o un hígado que funciona bien o mal, de alguna forma está codificado por nuestros genes. Y se supone que vienen de papá y mamá, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con esta clase, espero que les guste. Hay detalles que a veces pasan desapercibidos, y para mí pasaron desapercibidos al inicio, ¿no? Cuando uno está en un hospital, uno se encuentra a diario con abortos no provocados, abortos espontáneos se les llama, ¿no? Y cuando uno comienza a leer los temas se da cuenta que efectivamente muchos de esos abortos espontáneos, naturalmente ocurridos, tienen montones de anomalías cromosómicas, es decir, son productos que ya vienen con muchas fallas, entre comillas, genéticas, que hacen imposible que sean viables. Así que miren cómo luego se pusieron a estudiar estos abortos, la placenta, el registro, el embrión, lo que sea, y se dieron cuenta que en realidad si hubieran nacido, hubiesen tenido problemas incompatibles con su vida o con una vida medianamente de calidad, ¿no? Acá lo que ven parece un riñón, ¿no es cierto? No, es un bebito, miren, acá está la cabecita, la orejita, el hombro, la escápula, el hombro, brazo, antebrazo, dorso, muslo, pierna, no sé, está envuelto en un saco amniótico. Los abortos son, entonces, la gran mayoría, los espontáneos, digo, son productos que vienen con anomalías genéticas, ¿no? De cierta forma, ustedes y yo somos, ¿cómo se dice? Afortunados de estar aquí en una universidad en donde se supone que todos somos los más inteligentes que hay en la universidad, es decir, con una carga genética bastante buena, ¿no? No hay mucho que agregar sobre el proyecto Genoma Humano, que estoy seguro que todos ustedes lo habrán por lo menos escuchado mencionar, en donde se pusieron como meta decodificar todos los genes que el cuerpo humano tiene, y se pensaban que eran muchísimos genes, ¿no? Y al final se dieron cuenta que no eran muchos. Y que, ya ustedes saben esto, los genes están organizados en los cromosomas y solamente hay pocos genes que codifican proteínas, ¿no? Que son los famosos en las regiones llamadas exones, porque los exones no codifican nada y son la mayoría de nuestra carga genética. De nuestro ADN la mayor parte es un conjunto de genes que no se sabe para qué están ahí. Lo interesante es que en esos genes que tenemos sin expresión proteica, se han encontrado secuencias completas similares a otros seres vivos, gusanitos, chanchitos, monitos, etc., lo cual pareciera ser la evidencia del principio de Darwin, ¿no? La selección natural, la evolución a partir de seres de menor complejidad hacia lo que somos ahora. Y bueno, ahí está. Nadie sabe para qué está en ese ADN, pero ahí está. Sin embargo, ya se sabe que esos genes que no se expresan, codifican, o su sola presencia física define que el ese costado funcione de una manera o de otra. Tanto así que cuando se transloca un fragmento de ADN normal a otro lugar en el mismo cromosoma o en otro cromosoma, translocación, el gen, la función ya no es la misma. Es decir, es como si algo fallara, el entorno, el contexto, el microambiente, lo que quiera que sea, ya que somos una maquinaria genética extremadamente compleja realmente, así que hay mucho por aprender. Acabo de leer ahorita, hace un minuto que estaba fuera, una noticia que ahora la van a encontrar, después la buscan ya. Han trasplantado en la China un riñón de cerdo a un humano. Eso no sería ningún problema. Eso va a ser rechazado, hace muchos años hubiera sido rechazado. Pero ahora ya no, porque al riñón lo han modificado genéticamente para que no sea inmunógeno. ¿Se imaginan ese detalle? O sea, están haciendo riñones en cerdos para que no generen rechazo. O sea, alguna vez, muy pronto seguramente, ya no habrá necesidad de trasplante de un humano a otro, ¿no? De pronto criarán cerditos o fabricarán, entre comillas, el riñón a partir de la carga genética y lo pondrán a todos los humanos sin mayor problema, ¿no? Interesante, ¿no?
hace 30 años o 50 años ni siquiera se soñaba. Búsquenlo ahora, trasplantes, seno trasplante, China, cerdo, riñón, y van a encontrar. Noticias de hoy. Esta clase va a juntar o recordarles alguna información que ustedes ya tienen, ¿ya? Porque seguramente lo han hecho en otros cursos, pero necesitamos ponerlos en contexto para que les sea más fácil de entender, ¿ya? Entonces, recordar pues que las células germinales tienen una carga haploide, así se le llama, es decir, solamente 23 cromosomas. Haploide es el espermatozoide, haploide es el óvulo. Cuando se juntan, tenemos una célula diploide, que somos nosotros el resultado de una célula diploide. Se supone que todas nuestras células son diploides, excepto los espermatozoides en los varones y los óvulos en las damas, ¿no? Pero por favor, ya comienza a complicarse la cosa en el término euploide, que como ustedes ven es un múltiplo del número haploide, ¿ya? Y ahí pueden entrar tetraploide, pentaploide o como se ve a veces poliploides. Incluso hay lesiones benignas que son poliploides, ya lo veremos en su momento. En cambio, aneuploide es un múltiplo inexacto de ese número haploide. Y fíjense que muchos cánceres son precisamente aneuploides. Acá hay sitio, jóvenes. Jóvenes, acá hay sitio. Si gustan. Todo el mundo se va atrás, no sé qué cosa de bonito en la parte posterior. ¿Ah? Ahí ven su videíto, creo, ¿no? Acá está, miren, un ejemplo de una célula normal de 8 cromosomas, muy cortita para entenderlo bien. Acá las células haploides, espermatozoides o óvulos tienen un solo cromosoma, pero como si no están mamá y papá, ya tenemos la carga diploide. Pero si acá tenemos en lugar de 8 cromosomas, que es lo normal, tenemos 12, hay una carga más, esto es triploide. Y acá es tetraploide, y así podríamos seguir, ¿no? Por lo tanto, son conceptos básicos que deben ser recordados. Igual que este otro, la monosomía. Mono es uno y soma es cuerpo. Monosomía es cuando falta un cromosoma completito. El ejemplo clásico es el Darwin, ¿no es cierto? Son mujercitas, ¿no es cierto? Debería ser XX, pero aquí falta un cromosoma X. Eso lo saben ustedes, la fórmula es 45, vamos, Garner, 45,0. ¿Qué pasó? Y en esta semana están teniendo un seminario que es el síndrome de Down, en donde estamos hablando de lo opuesto. Acá sobra un cromosoma, una trisomía. Sobre los dos, sobre el número diploide, se añade un cromosoma más. Un cromosoma más, no he dicho 23 cromosomas más, un cromosoma más. Y acá vemos, por ejemplo, la típica forma de trisomía de Down cuando es por un cromosoma adicional. Recuerden que en Down hay otras dos formas. Hay por translocación y hay por mosaico. Pero la forma más común, 90% es así. El cariotipo es así, de Down. Las mutaciones, yo creo que también ustedes tienen el concepto bastante bien formado, son cambios definitivos en el ADN. Miren, es muy interesante que afecten a uno u otro tipo de carga genética que llevamos. Si afecta a las células germinales, al componente haploide, siempre se va a heredar, siempre va a pasar a los hijos. No hay forma que no pase, porque con los cromosomas, con los genes de nuestras células germinales es que nacemos nosotros, los hijos, ¿no? En cambio, si afecta a células somáticas, lo que va a generar probablemente sean o malformaciones congénitas o cáncer. ¿Ya? Lo cual entonces estamos hablando de un montón de enfermedades a las cuales ustedes van a enfrentarse algún día o de pronto ya. Ojalá que como médicos, no como pacientes. Hoy día antes de venir del hospital me encuentro con la noticia tan fea que una amiga enfermera llega a buscarme y me habla de que una de sus hijas tiene un tumor cerebral. ¿Saben qué edad tiene esa paciente? 10 añitos. Díganme si no es triste eso. Me malogró el día. Entonces las mutaciones pueden ser puntuales cuando hay un solo cambio en la base y por lo tanto probablemente un cambio, acá existe otra vez, pero probablemente un cambio en el aminoácido que se inserta con sentido alterado, le llamamos missense, ¿no? O sin sentido es esta, cuando
el cambio anula al gen, lo anula. No tiene sentido el cambio porque se anuló. En cambio, con sentido alterado es que te cambia un gen, una base nucleica primero y luego te cambia el aminoácido que codifica. Y esta de acá les pido un poco de atención a esta última, que es interesantísima, en donde ocurren trinucleótidos que se repiten a la N prácticamente. Miren, esta enfermedad o síndrome del X frágil, hay repeticiones citosina, guanina, entre 200 seguidas a 4000. Ya se imaginan la cantidad que eso significa. Entonces, mutaciones puntuales por desplazamiento o por repetición de nucleótidos. Eso es interesante, ojo, no hay que confundir las mutaciones de un solo gen con mutaciones de múltiples genes, ¿ya? Eso es confundir una translocación donde van muchos genes con una mutación única, es decir, la famosa mutación mendeliana, en donde, fíjense que hay un cuadrito resumen, donde tenemos algunos ejemplos de esas enfermedades de tipo autosómico dominante, ustedes saben que eso existe, o autosómico recesivo, o ligados al cromosoma X. Son las tres formas básicas que hay de estas mutaciones. Estadísticamente, la más común autosómica dominante es la hipercolesterolema familiar, ¿ya? En donde el paciente desde joven, desde niño, incluso viene por ahí un niñito, no sé qué será ese niñito, presenta un mal metabolismo de las grasas y comienza a depositarse en sus arterias, en su piel, en sus ojos, donde quiera que sea, causándole infartos muy jóvenes mueren con infarto. Fíjense que hay niños que tienen la mala suerte de nacer, miren, de cada 500 hay uno, no es poco, la mala suerte de nacer con un metabolismo alterado de las grasas que ingerimos. Como ejemplo de mayor frecuencia en autosómica recesiva, tenemos a la anemia falciforme, o también tiene varios nombres, ¿no? Los hematíes en forma de hoz, ¿no? Anemia celular falciforme, en forma de hoz significa eso, falciforme. Y es uno en cada 625 personas. Y la ligada al cromosoma X, una de las más tristes que hay, es la distrofia muscular tipo Duchenne. Duchenne, hay varias formas de llamarlo. No es tan frecuente, son entre 7000 regular. Pero calculen pues en la población, entre tantos millones de Perú, hay casos. No es que no hay. Acá está el ejemplo de imágenes de la hipercolesterolema familiar. Acá un esquema que pretende graficar la anemia celular falciforme, y acá es la famosa distrofia muscular tipo Duchenne, que veremos más adelante, con mayor detalle. Ahí tengo otra vez, mire, son cuadritos de Surrones, por si acaso. No son libros extraños ni complicados, es Surrones. Ejemplos, la tabla más completa de estas enfermedades. He escogido algunos por su importancia, no solo histórica, sino para el diagnóstico y el entendimiento de esta forma dominante, recesiva, ligada al cromosoma X, de esta forma de enfermedades genéticas. Vamos a empezar con el síndrome de Marfan, o Marfan, como quieran llamarlo, da igual. La palabra síndrome también le dicen síndrome o síndrome. Yo no hago problemas con eso. Tiene la prevalencia, no es muy alta, cada 10.000, 20.000 hay. Por si acaso el PPT se lo voy a mandar para que lo tengan todo. Antes que me olvide, el PPT yo lo entrego desde siempre, pero hay profesores que no lo entregan, porque dicen que es su propiedad intelectual. Y tienen razón, ¿ya? Así que no, como coordinador que soy, no me obliga a que suba todos los PPT de todas las clases. Va a ser imposible. Las mías las van a tener todas, ¿ya? Y de otra, la doctora Sánchez también creo, y otros más, pero hay algunos que no les van a dar el PPT, ¿ya? En parte tienen razón, pero cuando uno manda el PPT, la gente ya no viene a clases. Es la verdad. Hoy día no se nunca han venido. Me da gusto verlos, el salón lleno. Aunque algunos ya están durmiendo atrás. Por eso van atrás, para dormir eso. Si van a dormir, no rompen, por favor. Los casos familiares, miren, son 3 de cada 4. Y los casos esporádicos son 25%. Es decir, un hijo que nace con Marfan de la nada, entre comillas, ¿no? La mutación es en el gen FBN, de la famosa FBN1, de la famosa fibrilina. Ojo que no he dicho fibrina, he dicho fibrilina, ¿ya? Que se ubica en el cromosoma 15, brazo. ¿El Q es largo o corto? ¿El brazo Q es largo o corto? Largo. ¿Y esto se dice 21? No, eso
se dice 2, 1. Mucha gente dice 15Q21, burro. Se dice 15Q21, ¿ya? Por si acaso, son locus. La proteína afectada es la fibrilina 1. No es la fibrina, repito, es la fibrilina 1. Ahora, que la fibrilina sirve para confeccionar fibrina, eso es otro cantar, ¿ya? Por si acaso. Como ustedes sabrán, la fibrina y luego el colágeno es la base de nuestros tejidos. Hay como 14 o 15 tipos distintos de colágeno en el cuerpo. A ustedes le venga la imagen del colágeno como que para no arrugarse, ¿no es cierto? Para estar jóvenes siempre. Resulta que tenemos colágeno en todos nuestros tejidos. En el hueso, en el cartílago, en el axo, en el lenzo, en la piel, en la gónada, donde quiera que se les ocurra, en el estroma de los órganos, en las cápsulas, en los tejidos de sostén, ligamentos, aponeurosas y serosa, hay colágeno. ¿Se imaginan lo que pasa cuando el colágeno es malo? Yo siempre les digo a manera de broma, gracias al colágeno, en este momento no somos amebas que estamos reventando por el piso, porque así se supone que comenzamos, ¿no? Como seres unicelulares. Gracias al colágeno estamos ahorita, somos seres estructuralmente fuertes, etc. ¿Quién produce esa fibrilina? El fibroblasto. Ustedes ya deben recordarlo de histología. ¿Por qué les pongo a este caballero, Paganini? Que la historia de la medicina es increíblemente interesante. Fíjense en qué año vivió. Y este caballero tenía una forma menos grave de Marfan, que se llama síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ya? Ehlers-Danlos, donde la falla está en el colágeno, acá está en la fibrilina, acá está en el colágeno. Y este señor, ahora que tengan tiempo luego, ¿alguien sabe quién es Paganini? Bueno, se supone que no va a ser un futbolista, ¿no es cierto? Es un músico, ¿no? Fue un virtuoso del violín. Hasta ahora dice que nadie lo iguala. ¿Saben por qué? Porque tenía síndrome de Ehlers-Danlos. Tenía unos dedos inmensos, como dice la doctora, dedos largos. Entonces, eso le permitía sacar unas notas que cualquier persona normal, con sus dedos normales, un poco más cortos, no las podía sacar. E incluso en Ehlers-Danlos y Marfan hay hiperextensibilidad articular. Las articulaciones no se podía doblar el dedo y llegaba hasta acá. Yo lo hago y me lo fracturo. Ustedes también. Entonces, claro, hay problemas serios también. Pero tocaba tan bien, que decían que era el violinista del diablo. Entonces la puesto cuernitos ahí, sin alusiones personales a nadie de acá, por si acaso. Y cuando quieran saber si es cierto, ahora que hay Spotify y toda esa vaina, métanse a escuchar la música de Paganini, se les va a erizar la piel, ¿ya? Y a algunos se le van a crecer su cara. Marfan entonces tiene un montón de problemas, por ejemplo, esqueléticos. Suelen ser personas altas. Chicas, cuidado, a ustedes que les gustan los hombres altos. No va a ser que esté muy alto y de verdad sea un Marfan. ¿Qué más? Son delgados, alargados, entre comillas. Fíjense, ¿qué ven de raro en esta figura? Ajá, las piernas se ven más largas de lo del tórax, ¿no es cierto? Como que son para un tórax más grande. Es dimórfico en realidad. Así que miren bien a su flaco que quieran caerle, porque de pronto les agarran un premio, ¿no? Su paladar está alterado por el problema del colágeno. Las articulaciones, lo que les dije, son hiperextensivas. Uno puede doblar su codo para el otro lado y no pasa nada, regresa a su sitio. Una severa escoliosis, porque los ligamentos de la zona no son fuertes. El pecho, o así, en punta, como pollo, o así, hundido, como acá están viendo. Pecho excavado, pecho en caína, ¿ya? Cualquiera de las dos es posible. Su cobre cristalino se desprende porque los ligamentos son de tejido colágeno. Y si está mal el colágeno, se le cae, se le luxa, ¿dónde está? Se le luxa el cristalino, ¿ya? Suelen tener aneurismas de la aorta. La aorta se separan sus capas y que la aorta está sometida a una presión continua, brutal de la arteria del corazón. Se va disecando la capa hasta que se rompe y te moriste porque la hemorragia de la aorta no te la para nadie, ¿no? La hemorragia de la aorta, olvídate, no hay forma. Y el hecho de que además tenga válvulas cardíacas alteradas, porque son tejido colágeno, las válvulas cardíacas, recuerden, va a llevarlos a una insuficiencia cardíaca congestiva. También pueden tener neumotórax, como ven acá, es decir, aire en la cavidad pleural, eso lo conocen ustedes.
el acetábulo del acetábulo centro, ¿no es cierto? De la articulación coxofemoral es muy prominente hacia adentro y eso se llama protrusión del acetábulo. Por eso tiene una posición un poco extraña en sus muslos inferiores. El pie se le desvía hacia afuera. Miren, traten de hacer esto. Traten de hacer esto. ¿Cómo es? ¿Así? No, ¿no es cierto? Está cruzando el pulgar hasta el otro lado y está doblando el meñique. Y mira, en ninguno de nosotros nuestro pulgar sobresale de la mano. Y acá, medio dedo le sale. ¿Por qué? Porque esta articulación la puede doblar muchísimo y además el dedo es más largo. ¿Han hecho este signo de la muñeca? ¿Saben cuál es el signo de la muñeca? Normalmente, más o menos en la persona promedio, uno con la justa llega a circular la muñeca con los dedos de la otra mano, con la justa, con el índice, con el medio usualmente se llega bien, con la justa también. Pero como este tiene doble brazo, le sobra el índice le sobra, ¿no? El dedazo. ¿Se habían hecho esta prueba del meñique alguna vez? Ni jugando siquiera. Las chicas sí seguramente, porque ellas se miden para sus alajitas, su joya y cosas, ¿no? Las chicas son más observadoras que los varones. A ver. Se mueren casi siempre porque se les rompe el aneurisma. Ahí está el cromosoma afectado. 15 segundos, 2 segundos. Esta es otra enfermedad, esta es la fibrosis quística, ¿ya? Fibrosis quística, miren, el problema está en que el transporte de cloro en el epitelio se altera. En cierta forma se acelera. Ustedes saben que el cloro jala agua, el sodio jala agua. Entonces, donde el cloro va, el agua va a ir al costado, ¿no? Y cuando eso ocurre en órganos glandulares, exocrinos, la secreción producida se pone espesa, densa. El problema está en el cromosoma 7, el brazo largo, el brazo P, y está en ese gen que ahí están las letras CDTR, y tiene lo que codifica la proteína, una proteína que transporta cloro. Al final, la secreción se espesa por deshidratación y se obstruye. ¿Se imaginan lo feo que es que tengas tu bronquios obstruidos, tu páncreas obstruido, tu hígado obstruido por moco espeso? La bilis no puede salir, el jugo pancreático no puede salir, es una desgracia total. Eso pasa en páncreas, vías biliares, vías aéreas, y el problema más serio probablemente sea en las vías aéreas. No puede respirar. Es terrible eso. Esos niños están condenados a morirse pronto, con infecciones, neumonías, o lo que puede ser. Los problemas más comunes son enfermedad pulmonar, deficiencia del páncreas porque no puede salir la sección pancreática, y el moco construye cualquier órgano en cualquier lugar. Los senos paranasales, por ejemplo. Entonces, fíjense los órganos afectados: los senos paranasales, los pulmones con moco espeso y grueso, la piel. Fíjense, las glándulas sinovíparas producen saliva salada, sudor salado. ¿Se han probado el sudor alguna vez? ¿Nunca? Sí. ¿Qué sabor tiene? Salado, ¿no? Pero este de acá es más salado. ¿Ya? Y los que no han probado es porque no tienen vida, ¿no? Con su placa ahí en verano, un besito y está medio saladito. Claro, la placa no salió un mes, tiene que estar salada. Ok, seguimos. Se bloquean los conductos biliares, ya les dije, en parte se bloquean los conductos pancreáticos. En el intestino, como está lleno de moco espeso, no se absorbe la comida. ¿Se imaginan eso? Uno va a la denutrición. Y miren, los tubos seminíferos, por ejemplo, en el varón se taponan de moco. ¿Qué espermatozoide va a salir? No importa. Entonces, fíjense, una vía aérea limpia, una vía aérea llena de moco, se mueren por disnea. Esto es lo mismo, ¿no? Y para hablar de una enfermedad ligada al cromosoma X, a ver, las mujeres son XX, ¿no es cierto? Los hombres somos XY. Entonces, una enfermedad ligada al cromosoma X aparece en hombres o mujeres. ¿En ambos? ¿Por qué? Claro, porque la mujer tiene 2 cromosomas X. Le puede caer uno enfermo, pero si el otro está sano, la cubrió. Es una, ¿cómo se dice cuando tiene la mutación y no la enfermedad? Es una
portadora, porta la enfermedad. Le puede dar ese cromosoma X fallado a su hija o a su hijo y le va a dar la enfermedad, por ejemplo. Entonces, en cambio, el varón solo tenemos un X y un Y. Si me cae un X fallado, tengo la enfermedad de todas maneras. No hay otro X que me cubra, ¿no es cierto? Entonces, el problema termina causando una destrucción muscular que no hay forma de pararla. Qué triste es eso. Y ahora vamos a ver por qué. Afecta a la cintura pélvica y escapular. ¿Saben? ¿Recuerdan cuál es la cintura pélvica y escapular? ¿No es cierto? ¿La pélvica cuál es? La que está en la pelvis, ¿no es cierto? O sea, los músculos de la cadera y la cintura escapular, los músculos que están en los hombros, de la escápula, ¿no es cierto? La creatinasa es una enzima, una sustancia que está siempre dentro de las fibras musculares. Por lo tanto, si se destruyen las fibras musculares, esa sustancia sale a la sangre, por eso existe una creatinasa elevada en la sangre, en el suelo sanguíneo. ¿Quedamos entendidos con eso? Sí, eso también pasa en los infartos, por ejemplo. De un infarto, se muere el músculo del corazón, sale creatinasa a la sangre, le hacen un examen de sangre y uno diagnostica infarto. Interesante, ¿no? Y el problema está en que se muta un gen que codifica la proteína que le han llamado, obviamente, en honor a la enfermedad, distrofina, ¿no? ¿Por qué? La distrofina son, como dice acá, ¿no? Son proteínas de ligazón, de ligamento, que unen a las fibras contráctiles con la membrana basal de la célula. Dígame, ¿de qué le sirve a la célula muscular tener actina y miosina, fibras contráctiles? Si esa actina y miosina no se puede agarrar de algo para que cuando se contraiga, lo jale. ¿Me entienden? O sea, no le sirve de nada. Yo no puedo jalar esta silla si no la agarro, ¿no es cierto? Así con la fuerza nada más. Me gusta, lo he intentado alguna vez. Así con la fuerza nada más no la puedo jalar. Tengo que agarrarla, tener contacto con ella y la puedo jalar. Pero si no tengo cómo unirme, yo como fuerza, como músculo simplemente desaparezco porque no tengo función. Eso pasa con esta destrucción muscular progresiva de la enfermedad de Duchenne. Y fíjense que dice no inflamatoria. Entonces, cuando dice algo no, es porque lo opuesto sí existe. Hay distrofías inflamatorias, las hay, las miositis, pero no son por otra causa. ¿Ya? Por eso dice no inflamatoria. Esa es la definición, ojo. Acá está el gen involucrado. O cromosoma X, obviamente. Entonces, estas son las características de esos pobres niños. Fíjense que todos son niños, varones. Ligados a X, en no forma. La biopsia, sus fibras musculares están destruidas y se siguen destruyendo. Se ve algo de reparación y regeneración. Recuerden que la fibra muscular no se multiplica, o sea, una célula muscular estriada, muerta, no de origen a otra, no hay forma. Intenta regenerarse, a veces lo consigue, a veces no. Y empieza a reemplazarse las zonas muertas por fibrosis. En otras palabras, una cicatriz, como cualquier otra. La distrofia tipo Becker es un Duchenne más atenuado, ¿ya? Por si acaso. Fíjense que este niñito pequeñín es un dibujo del ¿cómo se llama este libro? Anatomía, figuras, Netter. Y este Netter, miren, aquí 2 años, como dice, no se ve o muy pocos síntomas, pero ya a los 8 años ya tiene una lordosis acelerada, notoria. A los 15 no se puede parar, miren su columnita, pobrecito. Tiene las pantorrillas muy prominentes, ¿ya? Y las fuerzas comienzan abandonando poco a poco. Y tarde o temprano su diafragma no va a contraerse y se va a morir de eso. Qué cosa tan triste. Vistos estos ejemplos, jóvenes, de algunas enfermedades características de trastorno autosómico dominante, recesivo y ligado al X, vamos a ver ahora en este cuadro que les ruego que lo lean. Fíjense, después no me digan, doctor me avisó. Las preguntas pueden venir de cualquier parte, del libro por si acaso, pero obviamente no selecciona la información que podría ser un poco más relevante. Estudiante de medicina que se respeta, se lee por lo menos todo el capítulo. Y si tiene tiempo, se lee el mismo capítulo, pero en otro libro. Ustedes dirán, pucha, profe, mucho. No. La primera lectura toma más tiempo.
La segunda es así, volando. ¿Por qué? Pues ya tienes la primera, ¿no? Ah, sí, ya, esta no la tienes. Ah, interesante. Otra forma de decirme lo mismo, aprendí de mejor. ¿Entiendes? Entonces, fíjense que las mendelianas son de un gen o de muchos genes. Uno, ¿ya? Acuérdense, Mendel, ¿cuántos Mendel hubieron en la historia famosos? Solo uno. ¿Cómo se llamaba? Gregor, o Gregorio en español. ¿Y qué trabajaba? ¿Era médico? ¿Genetista? ¿Era un super sabio? No, era una persona común y corriente, era un sacerdote. Fíjense, no hay que ser genio para hacer un gran descubrimiento. Bueno, entonces fíjense cómo a veces algunas enfermedades que las tienen acá a la derecha, su patrón de herencia está acá en medio, junto con eso, por supuesto, a los ejemplos de lo que falla y cuál es el problema involucrado. ¿No? Una enzima es el problema de que exista fenilcetonuria, una enzima que es esta, es la causante de que haya enfermedad de Tay-Sachs, por ejemplo, o vamos a una conocida, acá, Marfan. El problema está en una proteína de la membrana celular que no es autosómico dominante y la otra perdón, estoy confundiendo. Esta de acá, la distrofina era, con la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo. A ver, otra que vimos, ¿cuál fue? La hipercolesterolemia familiar, un problema en el receptor, en el transporte del receptor. El problema está en la famosa L-lipoproteína de baja densidad. Autosómico dominante, en fin. Miren que el herdándolos está muy relacionado con osteogénesis imperfecta. ¿Han escuchado alguna vez de eso? De los niños de cristal. ¿Sí? Son estos niñitos que no pueden ni caminar porque se les rompe el fémur en ese momento. Imagínense eso, es que triste debe ser que no puedas salir a jugar, a correr. Tienes que estar echado en tu cama o sentado porque si sales a hacer cualquier ejercicio se te rompen los huesos frágiles. ¿Por qué? Porque su colágeno es pésimo. Y le llaman niños de cristal. Yo conozco adultos de Pilsen, ¿no? Pero niños de cristal no he visto niños. Las mutaciones se pueden catalogar o clasificar por disminución del material, por aumento del material o porque la secuencia se alteró. Que en realidad es una forma muy simple de clasificarla. Por supuesto, la genética es mucho más compleja, ¿no? Pero en 100 minutos yo no voy a hacer pues una clase muy extensa en cada enfermedad, no me alcanzaría el tiempo, ¿no? Por falla en material genético, la monosomía, ya que ya hablamos algo al inicio, ¿se acuerdan del síndrome de Turner? 45X0, le falta un cromosoma, ¿no? Incompleto, no un gen, le falta un cromosoma por si acaso. Muchos confunden en el examen la falta de un gen con la falta de un cromosoma. Y eso es algo absolutamente distinto, ¿no? Si eso ocurre, la monosomía ocurre en autosomas, no nace simplemente. Pero en el Turner no ocurre en autosomas, ocurre en cromosoma sexual, cromosoma X, en una línea. Por eso sí pueden vivir, pero con un montón de problemas. Y acá se supone que debería tener la niña, en este cariotipo, otro cromosoma X, ¿no? Por eso 45, en total hay 45, X0, porque no hay X. El Turner, no sé si han visto alguna vez, yo tuve suerte, bueno, no sé qué suerte eso, ¿no? Ver a una niña con esto. Miren la incidencia, puede vivir bastante, ¿no? Miren que la mayoría de abortos espontáneos tienen este problema, imagínense. El 99% de fetos con ese fenotipo, miren, ni siquiera nacen, se pierden como aborto, ¿se imaginan? O sea, parece que por alguna razón hay muchísimas opciones de que nazca, de que se engendre a una niña con síndrome de Turner. Felizmente se pierde la mayoría de veces. 99% se pierde y 1% sobrevive. En ciertas formas es mejor, ¿no? Una niña limitada, baja estatura, cuello alado, problemas de coartación. No es, acá no es aneurisma disecante ilimitado, es coartación.